Tlatlauquitepec es uno de los pueblos que parece detenido en el tiempo. Sus cerros verdes, sus calles empedradas y el frío que baja al atardecer lo hacen un lugar tranquilo, o eso pensaba. Hace meses empezaron a desaparecer personas, siempre de noche, siempre cerca de la quebrada del Cerro Cabezón. La gente del pueblo no lo dice abiertamente, pero todos saben que algo pasa. Bloquearon el acceso a la quebrada con ramas, piedras y cuerdas. No hay letreros del gobierno, ni noticias, ni explicaciones, solo el silencio incómodo de quienes prefieren no hablar. Vine aquí porque sentí que detrás de ese silencio había algo que alguien debía contar. No es un caso oficial, es un vacío, y a veces los vacíos esconden cosas que duelen más que la verdad. Esa primera noche, el frío cayó de repente. La neblina no venía del bosque, sino que salía de entre las casas, como si la tierra estuviera sudando miedo. Estaba en mi cuarto, tomando notas, cuando un sonido metálico cortó el silencio. No eran campanas de la iglesia, era un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado una lámina antigua contra una piedra. Después, un murmullo. No era humano, pero trataba de imitar una voz. Venía de afuera, pero lo sentía adentro. Me asomé a la ventana. Entre la neblina, vi una figura que se deslizaba, no caminaba. Llevaba un manojo de ramas atadas con hilo rojo, como si respiraran. Se detuvo y giró hacia mí. No tenía rostro, solo sombras donde deberían estar los ojos. La figura se fue a la quebrada. Esa fue la primera vez que la vi, y en ese momento entendí por qué nadie habla de esto. Al día siguiente fui a la entrada de la quebrada. A simple vista parecía un sendero normal, pero al acercarme vi las señales. Ramas cruzadas, piedras apiladas, amuletos rudimentarios clavados en los árboles. La gente del pueblo había tratado de cerrar el paso, pero no con carteles, sino con advertencias silenciosas. En el suelo había hojas negras, no marchitas, sino negras como si fueran de obsidiana. No pertenecían a ningún árbol de la zona, y el lugar estaba demasiado quieto. Hacía más frío que en el pueblo, y los sonidos de la naturaleza desaparecían al adentrarse. Algo usaba ese camino, algo que no era humano. La segunda noche, el sonido metálico volvió, pero esta vez en intervalos irregulares. La neblina era más espesa, se colaba por debajo de la puerta. Luego, escuché ruidos en el techo. No eran pasos, eran arrastres, como si algo con extremidades largas se moviera sobre las tejas. Bajó hasta quedar justo encima de mí. Todo se detuvo. Un golpe suave en la ventana. No era para romperla, era para que supiera que estaba ahí. La cortina no dejaba ver bien, pero su sombra se cortaba contra la luz de afuera. Era más alta que la noche anterior. En su manto, las hojas negras se movían solas. El murmullo ahora sonaba casi como palabras, pero no podía entenderlas. Se quedó allí, quieta, observando. Minutos que se hicieron eternos. Después se fue, sin ruido. Solo quedó el silencio y la certeza de que me vigilaba. Al amanecer, entré a la quebrada. No por valentía, sino porque sentía que esa cosa ya me había elegido. El camino bajaba entre rocas húmedas. Los árboles crecían torcidos, como si evitaran el centro del barranco. Hacía un frío que calaba los huesos. Encontré estructuras de ramas en forma de triángulo, atadas con el mismo hilo rojo. En cada una, docenas de esas hojas negras brillaban con la poca luz del amanecer. En el fondo, el aire era pesado, con olor a tierra vieja. Había círculos marcados en el suelo, algunos recientes, otros gastados por el tiempo. Entre las piedras vi restos de telas, cosas que pudieron ser de los desaparecidos, pero no había cuerpos, no había respuestas. En una roca, tallado con precisión, había un símbolo, un círculo con 3 líneas que salían en direcciones distintas, 3 caminos, 3 formas de perderse. Días antes, ese mismo símbolo había aparecido en mis cuadernos. No recuerdo haberlo dibujado. La tercera noche fue la más quieta. No hubo sonidos al principio, solo un silencio pesado, como si el pueblo contuviera la respiración. De repente, el cuarto se enfrió de golpe. El murmullo volvió, pero esta vez no venía de afuera, venía de adentro. Las sombras en las esquinas se estiraban. El aire temblaba con un zumbido bajo,
casi imperceptible. Me di la vuelta y allí estaba, de pie frente a la puerta. Su forma cambiaba constantemente como si no pudiera decidir cómo verse. En su mano izquierda sostenía un manojo de hojas negras que latían suavemente. No sentí que fuera a atacarme. Sentí que venía por algo o por alguien. Se fue en silencio, pero dejó una hoja negra sobre mis notas. Estaba tibia, como recién arrancada de algo vivo. A la mañana siguiente empaqué mis cosas. No tenía pruebas, solo la certeza de que aquello no quería ser documentado. Antes de subir al coche, vi otra hoja negra en el asiento trasero, perfecta, intacta, puesta allí con intención. Desde la quebrada el sonido metálico sonó una vez más, agudo, viejo. No había niebla, no había sombras, pero supe, con una claridad aterradora, que ella sabía que me iba y que podía encontrarme donde fuera. Desde esa noche, cada vez que se apagan las luces en mi casa, escucho el mismo murmullo seco acercándose a mis ventanas, con el mismo ritmo, la misma cadencia, como si hubiera aprendido el camino hasta mí. Esta historia fue enviada por un seguidor. Como siempre, yo te presento la evidencia. Lo que tú creas, al final, es tu decisión.